Hola Klaus, bienvenida al podcast Quecana de la ONG Ser Humano, en donde buscamos visibilizar las historias de las personas que hoy se encuentran en las cárceles de nuestro país para concientizarnos a todos en dónde estamos fallando como sociedad y para prevenir que casos similares al tuyo se repitan. Quería iniciar preguntándote, ¿cómo era tu vida antes de ingresar a la cárcel? Hola Thais, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir, ¿no? Contenta de verte nuevamente. Y nada, ya tengo 3 años y 3 meses aquí recluida en el penal de Mujeres Chorrillos. Estoy por delito de robo agravado. Y bueno, mi historia comienza desde la pandemia. La pandemia que atravesamos hizo que mi mamá fallezca. Entonces yo entré en un estado depresivo y justo me separo del padre de mi hija, ¿no? Y el problema que se viene luego fue fuerte porque entré en un estado de depresión y tuve una mala compañía en ese momento. Una persona que realmente no conocía mucho y los últimos meses sí estuve bebiendo alcohol un poco más de la cuenta y eso hizo que acompañe al lugar menos indicado a la persona y me veo envuelta en un delito, ¿no? Que fui cómplice, ¿no? ¿Era la primera vez que cometías un delito? Sí. ¿Cómo fue tu acercamiento a ese mundo? La verdad que yo más que todo paraba con ¿cómo se dice? ¿Tu expareja? Mi expareja, porque ya salía con él, sí, ya tenía unos meses, aunque no quería aceptarlo en ese momento. Fue difícil para mí aceptar que estuve con él, ¿no? Con alguien que cometía delitos. Y en aquel momento yo había tomado mis pastillas psiquiátricas y el alcohol encima, que no debí mezclarlos, y fue una bomba de tiempo. Y cuando ya me di cuenta, la policía ya estaba que nos atrapaba. ¿Tú sabías que él se dedicaba a cometer delitos? No sabía que tenía una pistola en la mochila que llevaba. Sabía que no trabajaba en nada en aquel momento, pero no sabía que de repente estaba metida con gente que tiene armas o que hace esas cosas, ¿no? Esos delitos. O sea, tú te enteras que él tiene un arma el mismo día que cometen el delito. Exactamente. ¿Y nos puedes contar un poco cómo fue? Sí, estábamos regresando, yo había salido de la casa de mi hija y me encuentro con él y ya eran como de las 6:30 de la tarde y yo justo ingiero mis pastillas para dormir, para la ansiedad y para dormir, y supuestamente me estaba yendo a mi casa y me dijo, acompáñame un rato. Y en ese momento bebo alcohol, trago corto todavía con él, y fue en verdad lo peor que pude haber hecho. Porque en aquel momento me dijo, acompáñame al parque. Y me fuimos al parque por Plaza San Miguel, en la Avenida de la Marina, y en ese momento había unas personas ahí y me dijo, acompáñame. Y él ha sacado de su arma la pistola de su mochila y ya me vi y me escogí un delito, porque a la esquina nomás nos atrapan, caminando un poco y comienzan a decir rateros, rateros. Y estaba así porque en verdad estaba como que dopada también, claro, ¿no? Y con todo eso y nos agarran ahí. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te detienen? Uy, ¿qué es lo que me espera? Me entró una ansiedad horrible, desesperación, no sabía. Pero en ese momento no pensé que iba a ser tan grave porque yo dije como que no, o sea, solo lo acompañaba, ¿no? Y ya cuando llegamos a Dipicre, ya vi que estaban haciendo los documentos, que es un arma, esto, y dijeron, son muchos años, y yo estaba desesperada. Y para colmo no quería llamar a mi familia, ya imagínate, no quería llamar, porque no sabía qué decirles, y he esperado que pase el momento, y eso también fue un error, porque de repente pude haberlos llamado antes y quizás se puede haber solucionado de alguna manera. Algo, ¿no? Porque mi abogado llegó después, mucho después. Ya tuve abogado después y ese fue el problema, ¿no? ¿Quién fue la primera persona que llamas? Que llamo a mis tías para comentarles lo que había pasado. Y no lo podían creer. Y no lo podían creer. Claudia, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? Y yo toda nerviosa de tía, no sé qué pasa, estoy aquí, estoy desde ayer y no me sueltan. Y no sé lo que va a pasar. Pero Claudia, ¿por qué haces con él? ¿Qué han estado haciendo? Y ahí mis tías después vienen, ¿no? Pero para eso ya pasa al juzgado toda la documentación y ahí es cuando ya estaba detenida. ¿Crees que terminas involucrada con esta persona en el delito a raíz de la pérdida de tu madre? Sí, mi madre fallece justo 4 meses antes, 3 meses y medio antes. Y creo que estuve en un estado que no era el correcto. De repente debí acudir más a mis terapias, tratar de estar más con mi familia y esa ida de mi casa que me fui por la pandemia fue aún peor, ¿no? Quizás si no me hubiera ido en ese momento a aislarme, no hubiera pasado nada de esto, ¿no? ¿Y las pastillas que tomabas sí te las recetó un psiquiatra? Sí, un psiquiatra.
estuve llevando tratamiento psiquiátrico y me iba cada 15 días a que me evalúe. Y esas fueron las pastillas. Incluso en la detención me encuentran las pastillas que tenía ahí con la receta. Porque yo tomaba esas pastillas, ¿no? Sí, a mí me llamó bastante la atención porque me acuerdo clarito que en época de pandemia vine al penal y estaba la doctora Berta de trabajo. Y me acuerdo clarito que entré a pabellones, a población, y yo te vi. Y saliendo de acá le comento a un familiar, he visto a alguien que me parece conocida en el penal. Y me acuerdo que mi familiar me dijo, no, no creo. Y luego sales tú en una entrevista que te hace el INPE por cárceles productivas. Y le digo, era ella, porque yo me acuerdo que tú, o sea, entrenábamos juntas, ¿no? Para correr la maratón de Lima. Entonces esa era mi pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ella? ¿Cómo en teoría una persona que tiene una vida saludable, ¿no? Deportista, termina involucrada en un delito? Y creo que en mis visitas acá nunca me atreví a preguntártelo porque de hecho me daba pena ver a una amiga acá. Claro. Entonces, nada, conocer eso y ya partiendo de eso, ¿cómo uno se adapta a vivir en la cárcel? Sí, después ya me fui adaptando, ¿no? Los primeros meses sí eran difíciles porque cada noche que ya no quería que llegue la hora del encierro, que es las 6 de la tarde, porque era como que tenía que entrar, me sentía encerrada y apagaban las luces y empezaba a ponerme triste, a llorar. Claro. Y creo que también fue una conexión con Dios, porque en ese momento me refugié en Él, en que todo va a estar bien, que dame fuerza para seguir, extraño a mi hija, todo eso. Fue fuerte. ¿Y acá en el penal también has tomado pastillas? No. No Y me recibes preguntaron. tratamiento psiquiátrico. No, pero me preguntaron cuando ingresé, la OTT, la señorita y la psicóloga, me dijeron, ¿tú tomabas pastillas? Me comentaron, ¿vas a seguir con tratamiento? Y yo dije, no, no voy a seguir. Porque en verdad no quise ser fuerte y seguir, ¿no? Porque eso no te ayuda, en realidad tienes que, la decisión está en ti, ¿no? En ponerte fuerte y no necesitar de algo para cambiar, ¿no? ¿Y cómo es que, o sea, cómo es una mamá desde la cárcel? Uy, ser mamá desde la cárcel es difícil, ¿no? Porque estás lejos de tus seres queridos, ¿no? Y en verdad la única conexión que tenemos es las llamadas telefónicas, ¿no? Y poder conversar con ella, ¿cómo estás? Hacia el colegio, ¿qué me cuentas? Y lo que más duele es cuando te preguntan, ¿cuándo sales, mamá? ¿Y recibes visita de tu hija? Sí, cada 3 meses. Y cuando viene, ¿en algún momento ella te ha preguntado por qué no vas conmigo, por qué no sales? ¿O sabe tu situación? Sabe la situación y yo le dije aproximadamente cuánto tiempo voy a estar aquí. Le dije, hay que estar tranquilas, hija, que yo voy a salir, que el juez me va a dar la libertad, por eso estoy haciendo talleres, he aprendido muchas cosas y todo, ¿no? Viendo el lado positivo a esto. ¿Sabes cómo maneja ella el tema de que tú estés aquí? Sí, al comienzo sí le chocó y estuvo yendo a terapia psicológica y le ayudó bastante, ¿no? Porque al principio sí como que estaba un poco triste, no podía aceptarlo quizás. Y le ayudó bastante porque ahora está mucho más tranquila. Y ya sabe, ¿no? Ya sabe que ya falta poco para volver a casa. Para que estés con ella. Ahora quería hacerte una pregunta personal. Es que si nos pudieses contar un poquito cómo descubriste el tema de la sexualidad estando aquí en la cárcel. Bueno, el tema de la sexualidad, en realidad me considero una persona muy versátil, que definitivamente todos somos seres humanos, ¿no? Y creo que emocionalmente nos podemos sentir conectadas con cualquier género de persona. Y eso es importante, ¿no? O sea, para mí, no necesariamente un género diferente al tuyo, sino sentirte conectada realmente con la persona que emocionalmente, ¿no? Conectada, ¿me entiendes? ¿Y has conseguido esa conexión aquí en el penal? Sí. ¿Y crees que eso ha ayudado en cierta forma a tu proceso de adaptación, a poder llevar de la mejor manera tu estadía en el penal? Sí, también. O sea, obviamente que es una decisión propia, ¿no? De querer superarse y todo, pero siempre es bueno estar con alguien que te ayude, ¿no? Que te sume, que te ayude a generar, ¿no? Cosas buenas y entusiasmo sobre todo, para seguir. Quisiera que nos cuentes un poquito más cómo fue para ti ya cuando pasa el tiempo y llegas acá y te das cuenta de lo que realmente había sucedido. O sea, que terminaste involucrada en un delito. O sea, ¿cómo fue para ti eso? Ya cuando tomas conciencia de, ok, me voy a quedar una temporada en la cárcel. Claro. ¿Cómo fue para ti? Porque eres una persona que no habías tenido ningún tipo de relación con la vida delictiva, ni en tu entorno, ni nada, y terminar acá y encima con una condena.
¿Cómo Sí. lo manejaste? ¿Cómo lo interiorizaste? Sí, la aceptación sobre todo de eso, ¿no? Y ya aceptar el tiempo que tienes que estar y que tienes que cumplir una sentencia, ¿no? Y bueno, agradezco de que de repente mi sentencia tiene beneficio, porque veo a otras personas que tienen muchos años aquí y tienen que quedarse los años y el número que le dicen. Y eso es bastante fuerte. O sea, y en verdad eso te ayuda a darte cuenta de que tú no estás, a diferencia de otras personas, en un caso peor. Porque los casos aquí son distintos, ¿no? Claro. Y se ve mucho dolor, mucho sufrimiento, pero como te digo, depende de uno estar bien y vivir el día a día. Esa es la clave de estar en un penal, vivir el día a día de la mejor manera. Y no pensar en lo que se viene ni nada, porque si no, la mente se daña. Claro. Nosotros La tenemos que pensadora. cuidarnos, exacto, la pensadora. ¿Y consideras que en algún aspecto o en algún área de tu vida te liberaste estando acá en la cárcel? O sea, ¿te liberó en cierta forma o en algo en ti? Sí, porque la cárcel me ha enseñado a conocerme más, ¿Cómo en qué? a conocerme más en mis defectos. Tengo defectos, tengo virtudes, ¿no? Como todo ser humano, pero creo que a veces en la calle no tenemos el tiempo para poder darnos cuenta de ello, porque estamos pegados en la tecnología, en el trabajo, y acá tienes una pausa. Esa pausa que tenemos es justamente para eso, para saber, o sea, tu foda personal, ¿no? Tu fortaleza, tus oportunidades, tus debilidades y tus amenazas. ¿Y consideras que las tienes todas identificadas? Sí, ya las tengo identificadas y eso es un punto a favor para poder, ¿no?, desarrollarme en un futuro. Ese punto me parece importante de resaltar porque muchas veces, justo el otro día entrevistaba a una ex interna y nos contaba cómo a través de su experiencia de haber estado en la cárcel, hoy puede hacer una cola en un banco contenta y no desesperada, ha aprendido a escuchar. Entonces muchas veces todos, o sea, podemos nosotros estar libres, pero ser prisioneros de esas cosas, ¿no? De no tener paciencia, de no saber escuchar, de no tolerar. Y qué loco que tengamos que venir a estar en la cárcel o tener cierta cercanía con lo que es la cárcel para recién llegar a desarrollar eso, ¿no? Entonces cuestionarnos nuevamente el objetivo de este podcast, qué tanto estamos libres, pero en realidad somos prisioneros de ciertas cosas, de la tecnología, del celular, y no estamos realmente dándole este tiempo a nuestra familia o a quienes realmente queremos, ¿no? Quería que nos cuentes un poco más de, dices que has utilizado tu tiempo para hacer algo productivo. Sí. ¿Qué haces actualmente en el penal? Bueno, yo he estado 2 años en el taller de cárceles productivas, en Imagine Art, que es taller de bisutería, aretes. He aprendido muchas técnicas de hacer los aretes, pulseras que yo tenía un poco de conocimiento y que sin querer queriendo vine a desarrollarlo más aquí, ¿no? He estado 2 años en eso, también estuve al inicio en taller de estudio, que me enseñaron a tejer, pero en ese momento no aprendí mucho. Pero sin embargo ahora he creado mi propio emprendimiento, ¿no?, con Leslie, como te comenté, y el emprendimiento se llama Mabri, que es ropa personalizada tejida a mano, ¿no? Y ya hemos empezado y esto va a crecer, ¿no? Entonces creo que toda cosa negativa que nos pase es para algo bueno. Entonces no estoy apenada de haber venido presa, porque he aprendido mucho. Habré perdido tiempo con mi familia, pero he ganado mucho para crecer como persona. Es importantísimo. ¿Y cómo era tu vida antes de ingresar a la cárcel? O sea, más allá de cuando te detienen, ¿no? ¿Cómo fue tu vida antes de...? Claro, mi vida, justo la pandemia que empezó, como te comenté, como que, ¿no?, causó muchos altibajos, ¿no?, como lo que me pasó, pero antes de ello, claro, corría maratones, triatlones, ¿no?, como sabes, bastantes maratones, carreras cortas, hacía natación en aguas abiertas, llevaba una vida muy ordenada, disciplinada. Para mí un viernes no era salir a una discoteca, sino mi viernes era dormir temprano, dormir a las 8. Comer mis pastas para tener energía el día siguiente y salir a competir, ¿no? Tener las energías, las amistades que suman, ir a la playa. Mi lugar de relajo, mi lugar favorito es la playa. El día que no tenía que entrenar estaba en la playa, tomando sol, comiendo helado, ¿no? Toda una vida muy tranquila. Y ahora que salgas, ¿qué es lo que quieres hacer con tu vida? Cuando salga, lo primero que quiero hacer es establecer mi vínculo con mi hija, con María Paz, ¿no?, para poder sentirme cerca a ella y ella también lo sienta, ¿no? Que estuve lejos, pero que sin embargo ahora el tiempo tiene que ser un tiempo de calidad con ella. Eso es lo primero que quiero hacer. Y de la mano seguir creciendo en mi proyecto que digo de prendas, hacer crecer la página web y que se pueda hacer conocida, ¿no?, la página. Y ese es mi proyecto. ¿Qué mensaje le darías a las mujeres que hoy en día de repente están con una persona que las puede terminar involucrando en un delito, ¿no? Y como medida de prevención, ¿qué mensaje les darías? Que les daría un mensaje de que, en primer lugar, hay que aprender a querernos a nosotros mismos.
y de repente no estar con alguien porque nos puede llevar a hacer algo malo y en ese momento estar cegadas. No podemos estar así. Tenemos que querernos, bastante autoestima, querernos a nosotros mismos y querer lo mejor para nosotros. Ese es mi mensaje, querernos mucho y tener los valores intactos. ¿Y tienes miedo de algo ahora que recuperes tu libertad? Tengo miedo de repente de como empezar de nuevo un poco, ¿no? Esa adaptación que me voy a dar quizás demore unos meses, pero miedo, no. De repente con mi hija también, ¿no? Que todavía le cueste volver a verme todos los días, estar tan cerca de ella. Ese es mi miedo más que todo. ¿Y tienes idea de más o menos cómo lo vas a manejar? Sí, creo que voy a seguir yendo a terapias para que me ayuden, ¿no? Porque una terapia psicológica siempre es lo mejor. Que te ayuden y te guíen, ¿no? Porque ya tengo los conocimientos de lo que tengo que hacer, pero siempre es bueno que alguien esté atrás y me asesore, exacto. Y bueno, y para concluir, ¿qué aprendizaje te llevas de todo esto? ¿Qué aprendizaje me llevo? Me llevo un aprendizaje muy grande. ¿Cuáles serían los 5 puntos que resaltarías? Los 5 puntos que resaltaría, como te digo, aprender a querernos a nosotros mismos. No caerse completamente, porque vamos a tener tropiezos en nuestras vidas, pero no caernos y quedarnos ahí y que cosas malas nos pasen, sino levantarnos y pensar en positivo. Creo que eso es lo más importante. Gracias, Klaus, por tu entrevista, por tu tiempo y por contarnos un poquito más allá Gracias a de ti. ti. Gracias a ti. Gracias.